¿Cuánto dinero cuesta que nos truquen nuestro contador de luz de casa o de nuestro negocio? ¿Es esto legal? ¿Y qué problemas o sanciones podemos tener? Además, después de esto, ¿cuánto dinero vamos a pagar en nuestras facturas de luz? Porque olvidaros de pagar 0 euros. ¿Qué riesgos corremos con esto? ¿Se puede incendiar nuestra casa o nuestro negocio por trucar el contador? También vamos a ver qué formas hay de hacer estos trucajes para que conozcáis los grandes riesgos y peligros que tienen cada una de ellas. Recordemos que este tema de trucar los contadores de luz se lleva haciendo muchísimo tiempo y es algo que obviamente no es legal y conlleva sanciones, pero dependiendo del tipo de trampa o trucaje que hagas y si es vivienda, negocio, qué tipo de negocio, la sanción va a ser más barata o mucho más elevada. Primero vamos a comenzar con los contadores analógicos. Los contadores que teníamos antiguamente, que eran de una ruedecita que iba girando sobre un eje y había unos numeritos que iban cambiando los numeritos y luego venía una persona de la compañía eléctrica personalmente a mirar el contador, apuntaba a la lectura, eso se lo enviaba a la compañía y luego la compañía cada mes nos enviaba la factura. Vale, pues vamos a ver las trampas que se hacían en estos contadores y que ahora no se pueden hacer con los nuevos. La primera era la típica de poner un imán de neodimio o un imán muy potente y esto obviamente te lo van a pillar porque ese imán se ve, pero mucha gente lo que estaba haciendo era durante unas horas de mucho consumo ponía el imán en el contador, eso frenaba la rueda y el eje y hacía que fuera más despacio. Este tipo de trampa era indetectable a no ser que cuando venían a pasar la lectura o que la compañía sospechase algo y te enviasen a una persona o hiciesen una inspección y en ese momento viesen el imán, entonces ahí sí que te la clavaban, pero si no, si cuando van a ver el contador no hay absolutamente nada, pueden tener indicios o sospechas, pero si no te pillan con el imán puesto, no te pueden decir nada. Y quiero recordar que todo esto no es en absoluto para que hagáis este tipo de trampas, ni es recomendable, porque veremos que las que ahora se hacen son súper peligrosas, súper arriesgadas y es para que sepáis exactamente qué es lo que hay y así no os la juguéis. Es para que conozcáis la información, para que sepáis lo que está pasando y el riesgo que corréis tanto vosotros como si algún vecino o alguien de vuestra finca lo está haciendo, que sepáis que eso no es solo un peligro para su casa, sino que es un peligro para una zona comunitaria que es la centralización de contadores y por culpa de ese tipo de usuarios que hacen ese tipo de trampas, muchas veces hay incendios eléctricos en las fincas y se incendian todas las casas de esa finca. Así que trucar un contador no solo es un peligro y un riesgo para la persona o la vivienda que lo está trucando, sino para todos los vecinos, porque un incendio en una centralización de contadores puede causar una auténtica desgracia. La siguiente trampa que se suele hacer es, tú tienes 2 cables de entrada y 2 de salida. La fase y el neutro entran, el contador cuenta y la fase y el neutro salen. Con lo cual, lo que hacía aquí la gente era coger un puente, un cable de 1,5 milímetros cuadrados, 2,5 milímetros cuadrados, un puente, y lo que hacía era puentear la fase, es decir, el cable negro que entra, cuenta en el contador y sale, pues hacían un puente entre la fase de entrada y la de salida, con lo cual hay una cantidad de esa energía que no va a entrar por el contador y te lo va a contar, sino que antes de entrar al contador se va a derivar. Aquí cuanto ese cable más gordo es, más cantidad de energía va a pasar. Es decir, si tú pones un cable de 1,5 te va a pasar X porcentaje de energía. Si pones un cable de 2,5, 2,5 milímetros cuadrados, te va a pasar más energía que no va a pasar por el contador y entonces vas a ahorrar, por así decirlo, más energía o vas a robar más energía, porque eso es robar. Ese puente cuanto más gordo es, más energía pasa por ahí. Pero, o sea, no se os ocurra hacer esto. Tenéis un puente, tenéis un cable más pequeño que el general, sin ningún tipo de protección, por el que puede pasar toda la energía que le dé la gana. Ese puente se puede pegar fuego y el problema de los incendios eléctricos es que cuando tú pones un cable que encima es de menor sección, ese cable se va a calentar mucho. Ese calentamiento hace que el aislante se derrita, entonces se queda el cable desnudo, pero en los 2 contactos, tanto en el contacto de entrada como en el de salida, se producen unos sobrecalentamientos enormes. Eso hace que esos contactos se dilaten, se aflojen y entonces el cable general que estaba bien apretado y que estaba todo correcto va a hacer que tenga un mal contacto. Por culpa de ese puente
que hace un sobrecalentamiento excesivo, afloja el contacto muchas veces y luego hace que ese cable general que estaba todo bien se incendie. No lo mismo que se incendie un cable de 1,5 milímetros cuadrados, que es finito, que un cable de 6 milímetros, de 10 milímetros con toda la potencia que pasa por ahí. Eso hace que se derrita el contacto del contador y hace que siga pasando la energía, cada vez se calienta más, se incendia todo el contador, se incendia el contador de al lado, etcétera, etcétera, etcétera. Otra de las trampas que se hacía y que, digamos, solo se puede hacer en los contadores analógicos, los de ruedecita, era apretar el eje. Es decir, el contador, digamos que tú lo ves de esta forma, ¿no? El contador, entonces tienes la rueda que gira, ahí hay un eje así en vertical y arriba del todo tenía como una especie de tuerca. Si esa tuerca la gente la apretaba, había una forma de acceder, no recuerdo si quitando el precinto o sin quitar el precinto, pero había una forma de acceder a esa tuerca y si tú la aprietas hace que ese eje tenga más rozamiento, con lo cual de menos vueltas porque le cuesta más dar cada vuelta. Pero si todo esto tú tenías que manipular el precinto del contador, ahí sí que estabas perdido, porque cuando van a revisar el precinto ven que está manipulado, te envían una inspección y entonces te pillan con el contador manipulado, y si no, ya directamente por tener el contador manipulado es muy probable que te metan una sanción, aunque no detecten una trampa luego. Todas esas trampas que tenías que quitar el precinto o manipular el precinto, era muy fácil que te pillen en esa trampa porque luego se va a ver, has dejado una prueba, aunque luego digas, no, es que yo no he tocado nada, da igual. Recordad que la responsabilidad del contador es tuya, o sea, el contador va a estar en la centralización de contadores o en la fachada de tu casa, y no vale eso de, buah, yo como no he tocado el contador, a mí me da absolutamente igual, yo no he hecho nada. No, no, si el contador está tocado, trucado, manipulado o lo que sea, la culpa es de la persona titular del suministro en la fecha en la que se detecta esa trampa. Es decir, imagínate que compras una casa, alquilas una casa, compras un local, alquilas un local, compras un negocio o alquilas un negocio, y el anterior titular o propietario tenía el contador trucado o manipulado. Él se va y tú te lo quedas. Y un año después detectan una trampa en tu contador y te llega la sanción. A no ser que tú puedas demostrar que eso es muy difícil, que era el anterior el que lo tenía así, la sanción va a ser para ti. Muy importante, no os cuesta nada hablar con un instalador cuando compréis una casa, una vivienda, un negocio, lo que sea, que os peguen un vistazo, simplemente, oye, mírame que esto no esté manipulado, sobre todo si las facturas de luz son muy bajas, porque si no, la culpa va a ser para vosotros, la denuncia va a ser para vosotros. Recordad que en estos casos os cortan la luz y es totalmente legal que os corten la luz, porque la compañía alega riesgo por derivación, entonces un peligro de derivación eléctrica, corta la luz, te hace un expediente sancionador, te hace pagar una cantidad de dinero bastante elevada que luego veremos dependiendo de cada caso, y además vas a tener que hacer un nuevo boletín de instalación eléctrica, te va a tener que revisar la instalación eléctrica un instalador autorizado, tendrá que poner la normativa, emitir un nuevo boletín con el correspondiente coste que esto conlleva, vas a tener que esperar el tiempo en el que el instalador viene, te arregla la instalación, te la pone la normativa, te tramita el boletín, Industria le devuelve el boletín y con ese boletín tú llamas a la compañía para contratar. Pueden pasar 2, 3 semanas, 4 semanas. Yo he ayudado a gente que ha estado 2, 3 semanas sin luz porque han detectado una trampa, tiene que ir al instalador, pasar todo este tiempo, gastarse todo ese dinero y te tiras 2, 3 semanas, 4 semanas sin luz. Y no vale eso de, es que yo no puedo estar sin luz. A la compañía le da igual, y más cuando ha enviado a un inspector y ha visto que haya habido una trampa, aunque no la hayas hecho tú. Así que recordad que la responsabilidad de los contadores son vuestras, no de que haya hecho la trampa. Entonces no hagáis eso de, oye, yo no he hecho nada, yo estoy tranquilo porque yo aquí no he tocado nada. No, eso no funciona así. Ahora, la siguiente trampa que suelen hacer, y que esto ya es súper peligroso, ya muchas veces estas trampas las hacen con instaladores, no sé si autorizados o no, pero gente que sabe. Y sí, hay gente que desgraciadamente se dedica a trucar contadores y que son electricistas o saben de todo esto y lo hacen sabiendo, ¿de acuerdo? Así que luego veremos cuánto cobra esta gente, para título informativo, para que lo conozcáis y demás, pero hay mucha gente que se dedica a eso, incluso gente de las propias compañías eléctricas. Así que bueno, esta trampa se puede hacer tanto en analógicos como en digitales porque ya no interviene el contador. Aquí lo que hacen es la línea esta que os he dicho antes que entra al contador, pues hay un momento que viene desde los fusibles, desde la centralización, sube 1 o 2 metros y llega a tu contador, y luego tu contador sale hasta tu casa. Pues esa línea de entrada al contador en cualquier punto, bien antes de los fusibles, después de los fusibles, o en el tramo que llega hasta el contador, que puede tener 1 metro, metro y algo, dependiendo de la ubicación del contador y demás. En ese tramo de línea, en algún sitio, de forma escondida o de forma oculta, lo que hacen es engancharle un cable. Entonces, digamos que a mitad de esa línea o al inicio o salida de los fusibles le ponen otro cable y ese cable lo suben por el tubo hasta la casa, con lo cual en la casa tienen un cuadro, o sea, en su cuadro eléctrico tienen todo el cuadro y todo el esquema de la línea con la que están pagando, y luego se ponen como otro magneto térmico, otra protección de la línea con la que no pagan luz porque está cogida antes del contador. Ahí lo que hacen es coger pues
diferentes elementos que puedan consumir mucho o diferentes trampas. Hay gente que tiene, ya me entendéis, ¿no?, invernaderos dentro de casa. Y entonces eso suelen hacer mucho eso, cogen una línea independiente, la ponen, entonces tienen la línea que cuenta la casa, la línea que no cuenta nada, y ya saben que cogerá un sitio, que cogerá otro, etcétera. ¿Por qué es esto muy peligroso? Hay gente que esta línea la coge de antes del fusible, con lo cual esa línea no tiene nada de protección. El tramo en el que tú lo coges de antes del fusible hasta tu casa no tiene nada de protección. Luego ya en casa sí que ponen pues un magneto térmico general y toda la historia. Pero habría que cogerla después del fusible para que por lo menos tenga, digamos, esa pequeña protección, y que si alguien quita los fusibles para quitar la corriente de esa casa, también caiga y se quite. Si no, tú quitas los fusibles, te piensas que no hay corriente bajo, no hay corriente en casa, o incluso gente que ha vendido el piso, ha vendido el negocio, se han quitado los fusibles y luego ha llegado a manipular el cuadro eléctrico y había tensión y le ha dado la corriente, ¿vale? Entonces, mucho cuidado también si sois instaladores o algo y hacéis eso, pues no os fiéis por quitar los fusibles que el cuadro no vaya a tener electricidad, porque muchas veces hay trampas o viene de otra casa y tiene, o sea, eso es, o si hacéis alguna reparación vosotros en vuestra casa, que sabéis un poco de electricidad y no sois instaladores, tener mucho cuidado con esto porque pues os va a dar la corriente, ¿vale? Ahora, el problema de esta trampa, además del riesgo que ya hemos explicado, imaginemos que tenemos una casa individual. Eso quiere decir que es una casa unifamiliar, individual, de estas que solo vive una persona, una familia en esa casa. Cogemos el cable, lo ponemos antes del fusible, que es súper peligroso, y entonces lo que va a suceder es que si llega alguien a revisar el contador, ¿qué hace? Muchas veces, antiguamente lo que se hacía, y ahora os explicaré, porque la gente dice, no, yo es que hago esto y con esto nunca me van a pillar. O sea, claro que te van a pillar, ¿vale? Os explicaré el porqué. Y recuerdo que esto no lo hago para que sepáis cómo hacer la trampa, ni mucho menos, sino para que veáis que sí o sí os van a pillar. O sea, es que sí o sí os van a pillar, así que no corréis el riesgo. Si no os pillan, es porque no os miran y no os investigan. Pero en cuanto ellos investiguen, te cuesta 3 minutos pillarla, ¿vale? O sea, sí, 3 minutos. Hay una que no te va a costar 3 minutos pillada, pero como hagas eso, vas a la cárcel, ¿vale? Porque es una barbaridad y te va a costar una animalada de dinero cuando la denuncia. Cuando tú coges, por ejemplo, de antes del fusible, el problema es que luego, cuando iban a revisar y demás, había una época en la que la gente pues decía, no, yo lo hago de esta forma y así no me pillan, porque las compañías o los inspectores hacían esto, y es que llegaban a tu casa, que solo estabas consumiendo tú de tu cuadro y demás, y de tus fusibles, abrían la tapa del contador que hay en la calle y quitaban los fusibles. Al quitar los fusibles, ellos medían antes del fusible. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú has quitado los fusibles, has cortado toda la línea que llega a tu casa, con lo cual, aunque estés tú ya a luz, no deberías consumir luz, no debería pasar intensidad por el cable. Pero lo que pasaba es que como tú lo coges antes del fusible, aunque yo quite los fusibles, tú estás cogiendo antes del fusible, ponían la pinza y medían que seguía pasando corriente, con lo cual antes del fusible había algún tipo de enganche, algún tipo de cable que llevaba energía a esa casa o a otra casa. Entonces ellos medían antes del fusible con los fusibles quitados y seguía pasando corriente. Entonces decían, vale, aquí hay una trampa, hemos quitado los fusibles, ¿qué están pasando? X amperios, X potencia por 1 año, por 2 años, entonces hacen una media y dicen, vale, pues tanto está consumiendo durante 8 horas, durante 10 horas, por 1 año, pum, la denuncia, y te hacen pagar todo lo que no has pagado más la denuncia. Además de que te quitan la luz, tienes que hacer lo del boletín, la instalación, toda la historia, ¿vale? Tienes que como empezar de hacer una alta nueva, por así decirlo. Entonces hay gente que, súper listos, ¿no? Decían, buah, pues yo me pongo un contactor en el cuadro de mi casa, de forma que esto se puede hacer, cuando alguien quite la luz, ese contactor detecta que se ha quitado la luz, se desconecta y a mí me quita la luz de la trampa. ¡Ole! Para hacer eso, realmente lo que haces es coger el cable después del fusible. Cuando tú quitas el fusible, pues entonces estás quitando la luz. Ya está. Ahora, si lo haces en otro sitio que no se vea, porque hay gente que lo que hacía era cogerlo de antes del fusible, pero no en el tornillo del fusible, dentro de la pared, en un tramo en el que pasaba el cable, pero que no se veía. Entonces picaba la pared, llegaba al tubo, lo enganchaba y demás. Aquí entonces sí que tiene sentido ponerlo del contactor. Cuando quitan la luz, te cae la luz y así de esa forma no te lo pueden pillar. Los inspectores normalmente no lo miran así. O sea, lo van a mirar de otra forma porque les va a valer para todas. Entonces lo que hacen es el cable que de la fachada sale, entra por la pared, llega a tu contador y luego sale. Lo más normal es que la gente que ya es más profesional en esto, es que esto es una locura, pero bueno, sí, hay como profesionales de hacer trampas y trucar contadores y todo este rollo, ¿no? El cable que sale de la fachada, que es el cable que veis por la fachada y por la calle, entra por la pared y ahí al contador. Entonces, en ese tramo que entra por la pared, lo enganchan por dentro de la pared y ahí no lo puedes detectar porque tú quitas el fusible, haces lo del tema del contactor y demás y no te lo van a detectar. Pero es que realmente los inspectores lo que hacen es, vale, está el cable por la fachada, está la trenzada. En esa trenzada sale un cable, a lo mejor 20-30 centímetros y se mete por la pared. Ahí donde sale es donde miden. Entonces, en cualquier punto que tú hayas cogido ese cable en el borne del contador, en el borne del fusible o dentro de la pared, ellos lo van a medir, porque está después de esa medición. Si lo haces antes, no tiene sentido porque se va a ver. Una vez tenemos esto, dices, vale, pero si ellos quitan la luz y yo tengo lo del contactor, me quita la trampa, entonces no van a medir nada. Correcto. Pero es que ellos no quitan la luz. Ellos lo que hacen es,
Y es que con esto os pillan a todos. O sea, no pillan a los que vamos a explicar al final del vídeo, pero eso es una locura. Es que eso puede ser hasta cárcel, yo creo. Miden ahí, ¿de acuerdo? Entonces miden nada más salir de la trenzada. Y entonces, vale, pues quitan la luz, no mides nada porque el contador te desactiva la trampa y toda la historia. Muy bien. Y le pones un retardo para que cuando vuelvan a dar la luz tarde 10 minutos en activarse, lo que quiera. Muy bien, perfecto. Pero tú mides ahí, mides en esa bajada antes de entrar en la pared, y luego lo que hacen ellos es utilizar 2 pinzas. Esas 2 pinzas lo que hacen es, una, nada más sale de la trenzada. Ya imagínate que tú estás consumiendo y no te quitan la luz y tú ni te enteras. Porque también para quitarte la luz es jodido, además te vas a enterar si estás en casa. Entonces te ponen la pinza ahí, imagínate que están midiendo que están pasando 10 amperios, ¿vale? 10 amperios, imagínate que te miden que están pasando 2000 vatios de potencia. Entonces, luego lo que hacen es cogen otra pinza y miden la salida del contador. ¿Por qué? Porque lo normal es que si están pasando 2000 vatios por el cable que sale de la trenzada, tienen que estar pasando esos mismos 2000 vatios por la salida del contador. ¿Pero qué pasa? Que a lo mejor te miden con la pinza ahí arriba y te miden, vale, están pasando 2000 vatios. Miden la salida del contador, que es lo que llega a tu casa y lo que está contando el contador, y dices, uy, me está contando 1000 vatios. Vamos a hablarlo en vatios, que es más fácil para vosotros. Entonces dices, vale, si del cable este que sale a trenzada está consumiendo 2000 vatios y la salida del contador, el contador está contando 1000 vatios en este mismo momento, hostia, en algún momento se pierden 1000 vatios y eso no es una derivación, o sea, eso no es que hay unas pérdidas ni mucho menos. Entonces ahí saben, la inspección es esta, me refiero, tú ni te enteras. Entonces hacen eso, lo documentan, hacen fotografías y saben que hay, por ejemplo, 1000 vatios de derivación. Ellos lo llaman como una corriente de fuga peligrosa para, pues, por riesgo de electrocución, etcétera, pero saben que son 1000 vatios que tú estás robando y que te estás metiendo en casa por otro lado sin pasar por el contador. Entonces es fácil, pinza al salir de la trenzada, pinza al salir del contador. La diferencia es la trampa y la luz que estás robando. Da igual que tengas el contador con el imán. Si lo tuvieras con el imán, se vería obviamente, pero si lo tuvieras con el imán, eso no lo detectaría, pero se ve el imán. Si lo tuvieras con el puente, sí que se detectaría. Si hubieras apretado la tuerca del eje de los analógicos, tampoco se detectaría así, pero de todas las demás formas sí. Y con eso, pues tendrías la correspondiente sanción. Te cogen esa energía, te la multiplican por todo un año, eso más la denuncia, más que te corten la luz, etcétera, etcétera. Y luego os digo el importe que suele ser, y si no llega al mínimo, cuánto es el importe mínimo de la denuncia, ¿de acuerdo? Luego ya pasamos a trucar, por así decir, los contadores digitales. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo funciona? ¿No? Entonces, al final un contador digital lleva un programa informático y lo que hacen es pues que te viene alguien que tiene acceso al software que utiliza esa compañía, pues muchas veces son la compañía distribuidora subcontrata a empresas que son las que instalan los contadores, los programan, los precintan, etcétera. Pues muchas veces en esas empresas hay alguien que coge la máquina de precintos, se queda una máquina de precintos, se queda precintos y se queda el programa y el portátil o que está en su ordenador, lo que sea, y lo piratean. Entonces, aquí lo que hacen es, a los contadores nuevos no hay que quitarle el precinto para acceder al software, llevan como una especie de conector, es como inalámbrico, ¿no? Entonces tú lo pones, lleva un imán y eso lo que haces es acceder, depende del modelo del contador, pero con eso accedes al contador. Entonces los que acceden al contador suelen tener el software de la propia compañía distribuidora, esto obviamente es ilegal, ¿vale? Y no sé si sería cárcel para ellos, pero seguro que es algún delito de robo seguro. Entonces se conectan y lo que hacen es cambiar el software. Entonces en el software le dicen, por ejemplo, imagínate, pues de una forma técnica, pero al final lo que hacen es, vale, tú estás contando X, cuéntame el 50% solo, cuéntame solo el 30%. Pueden decirte que te cuente el 0, pero claro, el 0 es como, vamos, te van a mirar seguro. Entonces lo que hacen es, o te cuentan el 50%, o depende del tío que sea, o depende del tipo de tramo, pues o te cuentan directamente el 50%, el 60%, o te lo hacen progresivo. Bien, esta vez te lo ponen y te cuentan el 70%. Te tiras a lo mejor 3 o 4 meses o 5 pagando el 70%, y luego te vienen y te lo bajan del 70 al 50%. Te tiras otro medio año con el 50% y te vuelven a venir, te lo ponen y te lo vuelven a bajar al 30%. Porque al hacerlo escalonado no es tan fácilmente detectable, porque luego las compañías eléctricas, las distribuidoras sobre todo, y las comerciales, no, las distribuidoras, tienen puesto, como tienen alguna especie de software que al final son como algoritmos que detectan esto, y como ven que tú tienes una bajada, tú puesto una bajada de verano a invierno, porque viene mucho, pasas de haber mucho calor a ser entretiempo y no gastas aire acondicionado, eso es normal, pero hay ciertas bajadas que no son normales, que no son naturales, a no ser que tú te vayas de esa casa de vivir y tal. Entonces al final ellos saben quién tiene trampa, quién no tiene trampa, y tienen algoritmos y tienen programas que detectan o dicen, oye, alerta, aquí puede haber una trampa. Entonces ya van, digamos, a tiro hecho para revisar esas cosas. Mucho cuidado con hacer esto, porque hay gente que lo dice, oh, yo no he tocado nada, yo no he sido, da igual, te vas a llevar la denuncia igual, o sea, eso no vale. No es tan fácil que te quiten
la luz, porque no hay una vibración, no hay peligro de un riesgo eléctrico o de electrocución, sino que lo que pasa es que el contador está mal o ha sido manipulado. Entonces te pueden meter una denuncia y tal, pero no es normal que te quiten la luz porque no hay un riesgo eléctrico. Te pueden quitar la luz por impago, pero por eso no te van a quitar directamente la luz, ¿vale? A veces sí, pero no es tan fácil como para, oye, es que hay una vibración, un riesgo eléctrico y aquí se puede morir alguien. Entonces ahí no hay problema. O si te la quitan es más fácil reclamarlo porque oye, no he tocado nada, tú me has quitado la luz, el contador es tuyo, bueno, tienes ahí un poco de... O sea, tienes algo con lo que jugar, ¿no? Dicho esto, hay diferentes formas y te pueden pillar si lo haces muy exagerado, si bajas mucho el consumo, porque simplemente van a ir a investigarlo, van a meterlo y ya está. ¿Y por qué te pillan? Pues como en cualquier programa informático, ellos saben cuándo, en qué fecha se instala ese contador, con lo cual tú cada vez que cambias ese archivo, modificas ese programa, modificas eso que está contando, se genera un archivo y hay una fecha de modificación. Tú coges un archivo del ordenador o lo que sea y lo cambias, te pone fecha de la última modificación, tal fecha. Tú sabes cuándo ese contador se puso y la última fecha de modificación del archivo de ese contador debe ser en la fecha en la que se pone, o si no, en la última revisión oficial que se hizo por parte de la compañía. ¿Qué pasa? Que tú vas a tener una revisión última que se hizo de una fecha, que no se hacen, pero bueno, pero si la hicieran, o la fecha de cuando se pone, pero mucho después, un año después de la última revisión, de la última colocación o lo que sea, te ha cambiado el archivo. Y da la casualidad que el contador resulta que ya te está contando un 50% menos, o ese archivo está erróneo y es como decir, no, es que este archivo tiene un error, te está contando la mitad de la luz que tú estás consumiendo y casualmente ese archivo ha sido modificado un año después de que se puso el contador. ¿Qué quieres que te diga? Entonces son pruebas suficientes como para que eso está pirateado, está hackeado o está manipulado. Da igual que lo haya hecho alguien de la compañía, da igual porque al final todo eso es extraoficial y es que estás robando luz. Entonces, luego ¿qué hacen? Vale, pues te ha contado un 50% menos durante tanto tiempo, por tantos kilovatios, por tanto precio, debes tanto. Más, pues la posible sanción, el posible delito por robo, ¿no? O todo eso que ya yo me pierdo porque soy más tema legal, tema jurídico y tema de abogados. Y ahora, la última trampa que es una barbaridad, es una locura y hay gente que ha hecho eso, ¿vale? Es una barbaridad. Y después de esto ya pasamos a decir importes de las posibles sanciones en tema económico, es decir, cuánto vas a tener que pagar si te pillan con una trampa y dependiendo con el tipo de trampa. Esta última trampa es un enganche, que o sea, no se os ocurra, o sea, que se os pase por la cabeza, pues es una barbaridad. Es un enganche directo a la línea que pasa por la vía pública, bien por la fachada. Nosotros hemos dicho antes que de la línea que baja a tu casa la enganchabas, ¿no? En la pared, pero hay gente que engancha la línea que va en la fachada. No es recomendable, aparte de que porque es súper peligroso, súper arriesgado como todo, es que te van a pillar, tío. Porque eso se ve, va por fuera de la calle, vas a ver que hay un cable enganchado, se detecta muy fácil. Hay líneas que van por la acera, ¿no? Entonces, cada vez más las líneas van por la acera. Tú estás en tu casa, en tu negocio y por debajo de la acera pues han hecho una zanja, han puesto una línea muy gorda y eso va por debajo, entra por la pared a tu contador y continúa. Cuando abren la acera para poner esos cables y demás, ya por favor, no, es que no me sabe mal hasta decir esto, tío, porque esto no es para que lo hagáis, es para que sepáis la barbaridad que es, la absoluta barbaridad y locura que es y que os pueden arruinar para toda la vida económicamente, o sea, es una barbaridad lo que os pueden hacer pagar por eso. Que quede claro, que esto no es para que lo hagáis, es para que lo evitéis, para que sepáis el riesgo que es y, tío, o sea, la luz hoy en día no está tan cara. Entonces poneros placas solares, hacer las cosas bien, porque es que os quiten la luz 2 o 3 semanas es una barbaridad en tu casa, ¿eh? Y luego la denuncia y... Pues esta gente lo que hace es, cuando la acera se abre una zanja, se ponen los cables, tapan con una cinta protectora y demás de plástico, realmente una cinta para señalizar. Pues si eso coincide con que por la noche lo dejan así y al día siguiente lo tapan, porque todavía no se ha terminado, pues hay gente que a esa línea engancha. Eso es una puta barbaridad. O sea, una barbaridad. Hay gente que engancha y ya está. Pero aquí como se pilla también. ¿Por qué? Porque al final tú puedes mirar, vale, yo en la trenzada o antes del contador anterior, porque eso pasa así, va por la calle y va a tu contador. Al final lo mismo que lo que hemos explicado de la pared. Mides en la anterior caja del contador, oye, en esta línea que viene aquí, ¿cuánto pasa? Tanto. Vale, en este contador, ¿cuánto se está quedando? En esta casa, tanto. ¿Y cuánto sale? Tanto. Hacer una diferencia y dicen, joder, me faltan 2000 vatios, me faltan 2 kilovatios. Pues ahí está. Y como te pillen con eso, porque recordad que siempre que te pillan con una trampa de ese tipo o cualquier trampa, si tú has pinchado la línea de Iberdrola o la que sea, digo Iberdrola porque es la más conocida, pero de cualquier compañía distribuidora, tú pinchas esa línea, cuando lo detectan, pagas la sanción, pagas la denuncia, pagas la energía que has estado robando, porque eso es robar, tal cual. Y luego tienes que hacerte cargo del coste de cambiar eso. Es decir, ellos ven que la línea ha sido derivada, que hay un defecto, entonces cambian toda la línea, porque la línea no se puede empalmar, por ley no se puede empalmar por reglamento, cambian toda la línea. Si esa línea son, ¿qué decirte? 300 metros,
la cambian toda. Pensad que el coste de hacer zanja, poner la línea, taparla, la mano de obra y todo, son unos 100 euros por cada metro lineal. Si esa línea tiene 300 metros, a 100 euros son 30.000 euros que cuesta cambiar esa línea por abrir la zanja, quitarla, ponerla y taparla. Tendréis que haceros cargo de 30.000 euros más, eso es del coste de la reparación, más el coste de la denuncia, más la energía que has robado. No lo hagáis, por favor, es una barbaridad, ¿de acuerdo? Y ahora pasamos con las sanciones, los importes o las sanciones. Entonces, las sanciones van desde 1.500 euros, por ejemplo, te pillan el contador con un puente, te pillan el contador un poco manipulado, te pillan el contador con lo de la turquecita apretada, con el imán, o sea, la sanción mínima que te van a poner, aunque hayas robado 1 euro y aunque hiciste ayer la trampa y hoy te pillan, van a ser de 1.500 a 2.000 euros, más el coste que tú tengas de volver a dar de alta la luz, que te cambien el cuadro, que te reparen eso, pagar el daño que hayas hecho, etcétera, 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 y el tiempo que estarás sin luz. 2-3 semanas mínimo, o sea, de 2-3 semanas a un mes seguro, sin luz, ¿eh? Da igual que estés en casa, da igual que tengas un negocio, les da igual, ¿eh? Aunque sea una vivienda que pague 20 euros, ¿eh? Una vivienda que pague 20 o 30 euros, nos falta hablar del coste de lo que cobran por hacer estas cosas, ¿vale? 1.500 euros es lo que te van a poner de denuncia y luego ya si esta misma, eso en viviendas, pero si esa misma trampa tú la haces en un negocio, en un local y demás, como el consumo es mayor y consumes mucho más, la denuncia mínima en negocios puede ser del doble o el triple mínimo, es decir, 3.000, 4.000, 5.000 euros mínimo, aunque no hayas consumido casi nada. Si luego ellos detectan que estás robando X, luego se lo multiplican por todo un año y eso en lugar de 2.000 euros en tu casa son 5.000 euros, te van a hacer pagar 5.000. Si en tu negocio eso lo multiplican y en lugar de 5.000 euros son 10.000 euros lo que has robado, te van a hacer pagar 10.000. O sea, mínimo es eso. Pero si el cálculo sale más, te van a hacer pagar mucho más. Y por ley creo que te hacen pagar, no sé si era un año, el último año o los últimos 2 años. Más atrás de eso ya no pueden hacerte pagar. Y luego en naves, pues lo mismo. Una industria, si estás robando 2.000 euros al mes, pues por el último año van a ser 24.000 euros de sanción. No tengáis el mínimo de 1.000 euros lo hago. No. Cuanto más consumes y más robas, más grande va a ser la sanción, más grande va a ser la reparación, más tiempo te van a putear, yo creo, para que luego, porque ellos saben que el expediente de baja, te hacen un expediente sancionador, te dan de baja el suministro y luego para darte de alta ellos saben que ese suministro se está dando de alta porque se le ha hecho una baja por robar luz. Entonces puede ser que la compañía extraoficialmente te putee, ¿vale? Y tarde más tiempo en darte luz que si fuera una alta nueva. Eso también puede pasar. Y bueno, creo que no se me olvida nada más, salvo lo que cobran por esto, ¿vale? Esto hay instaladores que lo hacen, gente de las compañías o ex trabajadores de compañías eléctricas. Entonces depende mucho de la zona del consumo y demás, pero más o menos ya hace un tiempo, esto no es actual porque tampoco es que haya una tarifa, ¿de acuerdo? Os voy a decir importes reales. Por ejemplo, en un piso, una casita, entre 300 y 500 euros por piratearte el contador que te conectan, te hacen el software y ya está, pum, tú pagas. Además, el tío te decía, lo que tú quieras, ¿qué quieres? ¿Un 30% menos, un 50, 70% menos? Cuanto más hagas, más fácil es que te pillen, tal. Y hay gente que dice, no, un 30, 40, y hay gente que dice, no, yo un 70% menos. Que ellos si me dicen algo, yo no he tocado nada, no tengo nada que ver, yo no pago nada. No, eso no es así, lo vas a pagar, ¿eh? Y te vas a quedar sin luz también. Pero bueno, unos 300, 500 euros en casas, pisos, etcétera, ¿de acuerdo? Suele cobrar la gente. Y ahora igual ha subido o ha cambiado, porque hace mucho tiempo que era esto, pero hace unos años. Oye, podríais poner en los comentarios, si alguien sabe de esto, a título informativo, escribid en los comentarios si conocéis algo de este tema, no que vosotros hagáis ni hayáis pagado por esto, pero oye, estaría bien a título informativo y a nivel de curiosidad que escribáis cuánto creéis o cuánto tenéis entendido que cuesta en una casa, en un chalet, en una nave, en una industria, en tal, porque así pues nos podría venir bien para conocerlo a los demás. 300, 500 euros una casa, un piso, unos 600, 800 euros en chalés, porque tienen más consumo y demás, y ya pues en viviendas y negocios no tengo esa información, pero calculo que 1.000, 1.500, 2.000 euros. ¿Por qué? Pues porque tú una casa igual pagas 100 euros, pues te cobran 500 euros. Si tú, por ejemplo, en un chalet pagas 300 euros, pues te cobran 800 euros. Si en un negocio pagas 1.000, 1.500, 2.000 euros, pues te van a cobrar fácilmente, pues eso, 1.000, 1.500, 2.000 euros. ¿Por qué? Es que en 3 meses lo amortizas, porque yo tengo que pagues la mitad en 3 meses son 3.000 euros que te ahorras, en 3 meses lo has amortizado, tienes todo el año. Es una barbaridad, pero bueno, simplemente esto es difundir toda esta información y todo este conocimiento para que sepáis y entendáis esto como una noticia, como información de cosas que pasan en el mundo de la electricidad, en el mundo de la energía. Y nada, dejad en los comentarios lo que sepáis sobre estos temas, no cómo se hacen las trampas ni mucho menos, sino oye, cuánto se paga, o si conocéis al amigo del amigo del amigo que haya pagado por esto, cuánto ha pagado. Dejad en los comentarios porque nos gustaría saber qué tipo de casa es, negocio o vivienda, y cuánto se ha pagado, si le han pillado o no, qué denuncia le han puesto, de cuánto ha sido la denuncia, cómo le tramitado la denuncia. O sea, oye, no, pues él se ahorró tanto y pagó tanto, o a él le cobraron tanto. Estaría bien que lo pusierais en los comentarios para nosotros leerlo incluso
soy yo, e ir comentando un poquito todo esto y así aprender todos juntos. Nos vemos en siguientes vídeos. Si os ha gustado este, ya sabéis, suscribiros, activar notificaciones para que YouTube os avise cuando subo más vídeos como este que os gusta, la plataforma os avisará para que le podáis pegar un vistazo y dejar vuestra opinión en los comentarios y esa información para que todos podamos conocerla. Un saludo.